¿Qué les parece las imágenes que les hemos ofrecido, esos 120 años de historia de la Unión de Criadores de Toros de Lidia? Y esto es que vamos a comenzar nuestro espacio semanal que dedicamos al mundo del toro. Y lo hacemos con Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Por qué has querido comenzar con estas imágenes? Bueno, porque el homenaje que hay que hacer, sobre el elemento principal, sobre todo, de nuestra afición es el toro. Y fíjate, la Unión de Criadores de Toros de Lidia pues celebra su 120 aniversario. La Real, porque se le han dado esa denominación, Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, o sea que 120 años no se hacen, y sobre todo el principal objeto que tiene sobre todo esto es porque el toro es donde se cría, donde se hace, y bueno, pues hay que dar un homenaje a los ganaderos, que sobre todo son los que es la base de la fiesta. La base de la fiesta es el toro. Ortúñez, ahora mismo está la Unión de Criadores, que es la que hacemos mención con esos 120 años, y la asociación, ¿no? Y no, hay más. ¿Hay más? Hay más asociaciones. Asociaciones de criadores, pues creo que hay 4 o 5, ¿eh? Y bueno, pues cada uno está... ¿Por qué la principal es la Unión? Es decir, donde están las ganaderías más prestigiosas. Es la primera que se creó en la Unión, se creó, fíjate, hace 120 años, y luego de ahí pues derivaron otros que no pertenecían a la Unión, porque eran prácticamente todos los fundadores. Los hierros de la Unión de Criadores de Toros de Lidia son los más, yo diría, los de primera categoría, vamos a decirlo. Por ejemplo, ¿a Pamplona van todos de la Unión? Pues casi todos. La verdad que todos. ¿Alguno puede ir de la asociación también? Pues sí, pero vamos, todavía, fíjate que estamos hablando de prácticamente todas las ganaderías principales que ahora mismo se están, Cebadagago, Miura, son todos de la Unión, Victorino, que cogió un hierro que no era de la Unión y luego ya pues se metió en la Unión Bañuelos, que es el presidente ahora de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, o sea que, y de ahí pues derivan pues la asociación, que se llama, hay otra que me parece que es la agrupación, unión, asociación, agrupación, y creo que hay otra más. Sí. Oye, te he dicho Pamplona, en un mes y 15 días el primer encierro. ¿Sabemos algo o no sabemos nada? Sí, sabemos bastante. Lo que pasa es que ahora todavía los carteles definitivos no están en la calle, pero prácticamente todas las figuras del toreo van a ir a Pamplona. Fíjate que estamos hablando de Morante, que va a ir, Fernando Adrián. Los que ahora mismo en San Isidro pues prácticamente han triunfado, porque luego hablaremos un poco de lo que ha sido la Unión y vamos, lo que esta semana, el resumen de la semana, que ha sido interesantísimo, en algunos casos decepcionante, en otras, bueno, iremos más o menos cotejando un poco lo que ha sido la semana, porque la semana taurina de San Isidro pues son unos llenos impresionantes. El del sábado, por ejemplo, el mano a mano, Juan Ortega y Pablo Aguado, que fue una completa decepción. No hubo ese, pues fíjate, los toros de Juan Pedro, pues no, ninguno de ellos colaboró, ninguno de ellos... Además, lo que venimos hablando, la morfología del toro en Madrid, pues a lo mejor está subida un poco de tono, la gente pues en algunos casos, como pasó con la Quinta, como pasó con otras ganaderías que han sido importantísimas. Fíjate que la de Victoriano del Río, la corrida de Victoriano del Río, pues aparte de que, bueno, pues 3 figuras del toreo, como son Emilio de Justo, como es Rocarrey, como es Tomás Rufo, pues en el caso de Tomás Rufo, pues hizo un faenón tremendo, y luego se falla espada. Vamos a hablar de Tomás Rufo, hablamos, por ejemplo, del pasado domingo con Román, y de otra serie de nombres importantes que podían haber cortado las orejas, principalmente en Madrid, y cortar las orejas y salir por la Puerta Grande de Madrid es importantísimo, pero bueno, pues de los 6 animales que salieron de Victorino, pues prácticamente ninguno invistió, o invistió solo uno, y porque el torero pues hace una faena extraordinaria y pasa ese condimento que tienen en Madrid de saber cotejar a cualquier torero y el toro, sobre todo, lo principal es el toro. Pues ahora vamos a ver
Por ejemplo, vamos a ver en primer lugar la corrida que fue la tercera, o sea, la 13ª de San Isidro, esa corrida de toros del 23 de mayo, que bueno, pues fíjate que fue un cartel, también un cartel de No hay billetes, con Emilio de Justo, Roca Rey, Tomás Rufo, y con toros de Victoriano del Río, que en algunos casos, pues fíjate que ha salido uno en una corrida y fue bueno, otro, pero sin embargo no tuvieron esa relevancia que pueden tener en San Isidro, y bueno, pues ha dejado un muy mal sabor de boca la corrida entera de Victoriano del Río, ¿sabes? Y bueno, vamos a verlo. ¿Qué me cuentas, Ortuño de Madrid? Aparte de lo que hemos visto, a fecha de hoy, ¿cómo va la Pues feria? mira, por ejemplo, el pasado lunes por la tarde se presentaba la corrida In Memoriam de Victorino. Una corrida, pues fíjate, hablar de Victorino, pues es hablar de un homenaje extraordinario que se va a hacer el próximo 15 de junio, se presentó el pasado lunes, y bueno, pues a Victorino con Paco Ureña, con Emilio de Justo, y con un gran Borja Jiménez, que está haciendo una temporada también muy buena. Oye, Luego, ¿hay muchas puertas grandes en Madrid este año, no? no, nada, ya te he dicho que Otros años yo recuerdo precisamente que en las noticias Sí, aparecía fíjate que los novilleros, el pasado martes, los novilleros, tanto Fabio Jiménez como Tomás Bastos, como el Mene, pues con una novillada del Conde de Mayalde, una novillada muy bonita, muy bien presentada, pero luego estaban vacíos por dentro. El Mene, por ejemplo, dio una vuelta al ruedo. Fabio Jiménez pues tuvo muy mala suerte en el lote, no tuvieron los novillos del Conde de Mayalde, que todos, pues prácticamente toda la afición sabe que son unos novillos que siempre se han caracterizado por los triunfos. Y bueno, pues en definitiva las dos novilladas que ha habido en San Isidro pues han carecido un poco, no solo del peso, sino de esa raza que se tenía, tanto la de Conde de Mayalde, que fue una decepción. La verdad que yo creía mucho en los novillos de Conde de Mayalde, y fíjate, pues no, al igual que, fíjate, el miércoles vimos a tres torerazos, tres torerazos. A mí es lo que por ahora, lo que más me ha gustado de la feria. Morenito, Fortés y Adrián de Torres. Adrián de Torres no tuvo suerte en su lote. Los toros eran de Araúz de Robles. Fortés estuvo sensacional. Para mí, considero que Fortés debe de estar en un puesto más alto del escalafón. Fíjate que el triunfo de Málaga le ha servido para mucho, pero ya venía años y años y años despuntando, pero no se le metían en las grandes ferias, y Fortés estuvo sensacional. Morenito de Aranda, al igual que Fortés, Morenito de Aranda, muy complicada la corrida de toros, muy fuerte, como vais a ver en el reportaje que hemos traído también, que es un reportaje también extenso. Detalles importantísimos, tanto de Morenito, y fíjate, Adrián de Torres, un torero que a lo mejor muchos aficionados no conocen el nombre, sin embargo el año pasado en Madrid estuvo sensacional, se le ha incluido en este San Isidro, y a mí me encantó. Para decirte una cosa, a mí ha sido la corrida con más detalles, con más, yo diría, con más juego, con más inteligencia por parte de los tres toreros. Morenito me encantó, ya con esos años, ese bagaje que tiene de alternativa de hace muchos años. Y Fortés, la verdad que el nombre propio por ahora de la Feria de San Isidro la destacaría en el nombre de Fortés. Fortés me encantó, y bueno, pues la decepción del pasado domingo también, con Curro Díaz, con Román y Diego San Román, que Diego San Román es un torerazo, mexicano, no tuvo suerte con sus dos toros. Además que los toros de Fuente Imbro pues decepcionaron completamente, y bueno, decir que la ganadería de Fuente Imbro, pues el propietario pues lo quiere vender, pues ya con esto ya pues estamos hablando de que a lo mejor pues no confía ya en su propia ganadería, pero ha sido un nombre que ha estado ahí, un nombre del Fuente Imbro, pues ha echado novilladas importantísimas, corrida de toros importantísimas, y ahora pues está en esa decadencia. Si las ganaderías, o sea, los toreros en algunos casos, pues tienen ese tramo tan yo diría que nefasto de la espada, de
la ilusión que puedan tener, las figuras del toreo, pues en el caso de Fuenteimbro, pues es lo que ahora más se habla. Y hemos traído a colación pues lo que pasó el otro día con esta ganadería de Fuenteimbro, o sea, de Araúz de Robles, con 3 torerazos. Para mí, lo más destacado hasta ahora de la Feria de San Isidro. Luego, pues, hombre, pues, hablaremos más detalladamente de todo lo que ha sucedido en el tramo, este tramo semanal, que la semana que viene pues tendremos que hablar muy largo y tendido. Y bueno, pues vamos a ver a estos 3 toreros que a mí me encantaron los 3. Vamos a dejar, Ortuño, de momento esa parte no seria, ¿no?, de la fiesta, porque serio es todo, pero vamos a irnos a la parte popular con los toros del Cajón, que el pasado viernes y sábado se presentaron. ¿Qué te parece? Sí. Hablamos de 3 toros impresionantes para el día 7, con toros de Valdellán, con Cambronel Hermanos y toros del toreo. Sí, del toreo, sí. La verdad que a mí me ha gustado mucho el de Valdellán. La ganadería de Valdellán es una ganadería, yo diría, en este caso dura. Y bueno, pues decir que la presentación está muy buena. La presentación es muy buena. Fíjate que creo que el de Valdellán pesa 610 kilos. Creo que 620, o 620 kilos, el otro pues igual. En la presentación, fíjate que las capas de los toros también, en algunos casos, pues fíjate, lo que la gente quiere ver sobre todo es el juego que den los toros, y luego pues la iniciativa de esa el día 14, que también, oye, son 7 toros. Hablo de memoria: Bellosino, sí. Cebada Gago. Sí, hay toros, hombre, legendarios son Cebada Gago y alguno más, pero vamos, ganaderías importantes también que se van a echar en Medina, y que bueno, pues lo que queremos es que sobre todo pues que la gente disfrute con prácticamente 2 semanas de toreo popular y de toreo, bueno, pues que van a estar ahí, que va a ser importante para Medina, para la economía sobre todo, porque se dan cita. Fíjate que ha pasado en La Nava, ha pasado en Valdestillas, ha pasado en otra serie de pueblos pequeñitos donde se concentra la afición sobre todo del toro del Cajón, de una manifestación pues que año tras año pues va subiendo de categoría, y que bueno, pues como a la gente le gusta y sobre todo pues la gente disfruta con eso, pues nosotros debemos de respetarlo completamente. Me llama a mí bastante la atención que hay una asociación de la que aquí estuvo presente el sábado, que es una asociación de Cantabria, que son 38 socios, ¿no? Y nos comentaba que tienen que hacer un esfuerzo tremendo porque no tienen ningún apoyo, ni de políticos, ni de asociaciones. Cantabria está una cosa muy difícil. Se sienten solos, ¿eh? Sí, porque, hombre, y fíjate que la Feria de Santander, una feria Cantabria, pues la Feria de Santander, y luego hay pueblecitos pequeños que para hacer sus novilladas, corridas de toros, pues les ponen un montón de impedimentos porque no hay, hombre, Santoña es una plaza fija, pero los demás pueblecitos que yo lo he vivido un poquito, los demás pueblecitos que quieren hacer pues novilladas o alguna cosa seria, pues tienen que montar su plaza de toros. Los ayuntamientos pues tampoco apoyan mucho a eso, ¿sabes? Y tienen que montar la plaza, sufragarlo ellos económicamente, vender las entradas como pueden en una serie de concejos que se llaman allí en Cantabria. Y bueno, pues yo me acuerdo mucho de Castrurdiales, me acuerdo mucho sobre todo de un pueblo tradicional como es Antoña, sí, pero en la parte popular no están apoyados, ¿eh? No, hombre, los encierros que hay en Santoña y eso sí que lo apoyan algo, ¿sabes? Y bueno, pues nos quedaremos en el tintero algún pueblo importante de Cantabria, pero lo están teniendo muy difícil por ahí, por el norte. Pero sabemos que la feria taurina por excelencia del norte se llena prácticamente todos los días
con grandes carteles y sobre todo pues esa iniciativa importante del Ayuntamiento de Santander que cuida año tras año esa plaza de toros tan importantísima, porque yo he visto muchas plazas, pero es una de las plazas más bonitas que hay en España, ¿eh? Siempre digo, a mí me ha gustado, o sea, la plaza de toros más bonita que yo he visto en España y que seguramente, para tener un dato, que seguramente no habréis visto, es la plaza de toros de Melilla. Para mí la más bonita de España es la plaza de toros de Melilla. La plaza de toros más bonita de España que yo he visto. Pero el exterior de la plaza. Del exterior, dentro, cuidada, todos los habitamentos por dentro, el enrejado que hay por dentro. Fíjate que te estoy hablando de Melilla y no te hablo de Sevilla. Sevilla es una plaza encantadora, pero a mí me gustaría que muchos de los aficionados vieran esa plaza in situ. Preciosa. La plaza de toros de Melilla para mí es la más bonita de España. Es una enjundia de plaza de toros. Yo he ido creo que 3 o 4 veces he ido, y ahí haciendo toros, y bueno, a mí me ha encantado. A mí me gusta mucho, pues como coqueta, pues la plaza de toros de Sevilla, la maestranza, pues todos los sevillanos dirán... Tampoco se queda mal el Ronda, ¿eh? Bueno, Ronda siempre preciosa, fíjate, Ronda, tenemos Melilla, Ondara, una plaza de toros muy bonita, Ondara en Valencia, también muy bonita, Utiel también es muy bonita. Pero como bonita, como belleza, como importante y como todo, a mí Melilla. Fíjate que... Melilla, que es la última plaza de conquista de toros, ya antes de llegar a Marruecos. A Marruecos, por lo tanto, que pasa ya a África. Sí, los toreros, fíjate, los toreros íbamos en barco en el ferry desde Málaga. Bueno, había varios sitios, había Algeciras, Málaga, íbamos, sobre todo de Málaga. Nosotros nos metíamos en Málaga y siempre íbamos a Melilla por el ferry, y en algunos casos en avión también, en algunos casos en avión. Yo me acuerdo que cuando fui con Iker Javier Lara fuimos desde Madrid en avión hasta Melilla, un avión pequeño de unos 60 pasajeros, y fuimos desde Madrid a Melilla. Y también fui en otro caso fui con el cordobés desde Málaga, con Fandiño también fui, y creo que fue desde Algeciras, puede ser, ahora no recuerdo bien, porque ya se me amontonan, y sobre todo en la televisión se me amontonan muchas se me olvidan, muchas de las cosas se me olvidan, pero vamos, para mí la plaza más bonita que yo he visto en mi vida ha sido la de Melilla, junto con, como tú acabas de decir, Ronda es muy bonita, y sobre todo pues la maestranza de Sevilla. Madrid es un monumento grandísimo, Barcelona es muy bonita, la antigua de San Sebastián, ahora nueva, la antigua de San Sebastián. Y por aquí cercanas tenemos dos plazas bonitas, como es el caso de Toro. La plaza de Toro es muy bonita, ¿eh? Sí, también. Además, fíjate, la Ancianita, que vamos a hablar de la Ancianita, pues son las plazas más antiguas prácticamente de España, sobre todo la Ancianita, la de Béjar, con un arraigambre sensacional, o sea, que vamos a hablar de Béjar. O sea que... Hablamos de Córdoba, Ortúñez, sí, ¿qué vamos a ver? Pues la Feria de Córdoba, vamos a ver sobre todo dos acontecimientos importantísimos, porque en Córdoba el otro día, la verdad que tanto la corrida de toros del Pilar, y bueno, hablábamos la semana pasada de Perera, pues mira, la eclosión de Perera pues ha venido en Córdoba porque ha estado sensacional. Vais a ver el reportaje, porque toreaba Perera con Emilio de Justo y con Borja Jiménez, que a lo mejor no tuvieron esa suerte, pero el triunfo importantísimo de Perera, un torero ya con unos años importantísimos. Y fíjate que en Madrid, pasando por Madrid, pues también ha estado muy bien. Pero en Córdoba ha habido dos, sobre todo la alternativa de Román, que veremos en último lugar porque es importantísima, pero en este caso la Feria de Córdoba, llenos absolutos, mucha gente joven, y Córdoba, como veníamos diciendo ya en nuestros programas, pues
había ya temporadas en las cuales pues los carteles bajaban un poco, hacían un poco, y Córdoba era una plaza que había que conquistar, y en este caso la CED de Futuro pues ha estado, fíjate que los toros del Pilar acompañaron a Perera, a Emilio de Justo pues también hizo una gran faena, igual que Borja Jiménez, pero fallaron con la espada. Pero en este caso vamos a ver la gran faena de Perera, porque ya día tras día, en esta temporada está teniendo actuaciones sensacionales, como ya he dicho, en prácticamente todos los sitios donde torea, fíjate, y es ya un torero ya con un bagaje importantísimo, al igual que he dicho en este caso en Córdoba, que es una plaza de primera, ¿eh? Hay que tener en cuenta de que Córdoba es una plaza de primera, con Sevilla, con Madrid y otra serie de plazas, que el triunfo importantísimo de Perera pues ha resonado mucho por toda la afición taurina, y si en este caso pues en Córdoba mucho más. Vamos a verlo. ¿Qué pasa con Jerez de la Frontera? Bueno, todo el mundo me ha preguntado, porque resulta que imágenes tenemos pocas, o prácticamente ninguna. Juan Toro la ha estado repitiendo una y otra vez, porque el acontecimiento ha sido de que Morante de la Puebla en Jerez, en estos días de Jerez, pues con toros de Álvaro Núñez, pues cortó 3 orejas y estuvo sensacional. Yo lo estuve viendo por ese canal temático, junto con Manzanares y Castella, que también estuvieron bien. En el caso de Manzanares, pues a lo mejor no fue ese resalto, pero fue una corrida interesantísima, muy buena. La eclosión de Morante en Jerez es un sitio donde él, pues la presentación del ganado a lo mejor no era pues como la de Madrid, ni es como la de, por ejemplo, fíjate, el otro día hablábamos de Valladolid, pero en Jerez pues se lleva el toro a modo, en algunos casos hasta muy chico, pero ver torear a Morante de la Puebla, esa gran faena que hizo, cortar ese rabo tan importantísimo, levantarse a la gente de los asientos con cada muletazo, con cada... Fíjate que con el capote no estuvo todo lo allá, pero bueno, estuvo 5 o 6 capotazos magistrales de un torero que hace historia y que va a hacer historia como es Morante. No es porque seamos seguidores de ese gran torero como es Morante, que en muchos casos nos decepciona, pero vamos, fíjate que luego al día siguiente volvía a torear otra vez Morante. Y Morante con Talavante y con Roca Rey, pues otro suceso importantísimo, llenos grandes, muy grandes, un indulto, y un indulto, pues yo diría que de un toro que va a quedar, yo diría que en la ganadería de Jandilla como padre y sobre todo como importantísimo. Roca Rey estuvo sensacional, estuvo al borde de un ataque de nervios, como decía yo, como digo yo, porque ese toro en las manos de cualquier otro torero pues no le hubiera dado tanta importancia como Roca Rey le dio. Talavante también estuvo muy bien, salieron los dos por la puerta grande, de Jerez. El Jerez, pues sobre todo ha sido una de las ferias más interesantes, porque hablábamos de que en Jerez pues, ha habido una novillada desde hace mucho tiempo que no había una novillada con cuatro novilleros, que era Pellegrino, Zulueta, Ignacio Candelas y Martín Morilla, que ahora hablaremos un poco de la novillada de Sevilla, hablaremos y vais a ver las imágenes, porque yo lo estuve viendo ayer. Al igual que veía una corrida de toros por un lado, veía la novillada por otro, ¿sabes? O sea, el pasado domingo, digo yo ayer, el pasado domingo que lo estuve viendo, era la final del circuito de Andalucía. En Jerez también estuvo muy bien, pero la final del circuito de Andalucía quedaron 3 chavales que hay que quedarse con un nombre, como es Carlos Tirado, que fue el que ganó. Estamos hablando de Sevilla. De Sevilla, sí. Vamos a ver imágenes ahora mismo. Vamos a ver las imágenes de la final del certamen del circuito de Andalucía. Y en este caso quedaron 3 finalistas: Cid de María, Martín Morilla y el consabido Carlos Tirado, con novillos que a mí la presencia de los 3 novillos, o sea, de los 6 novillos de José Luis Pereda, en algunos casos para bien, otra vez para mal, en una plaza como es la de Sevilla, yo creo que deberían de subir un poquito el volumen. ¿Para qué? Para el examen tan importantísimo que fue la final de este circuito tan importante como es el
el de Sevilla y otros circuitos, porque le va a haber en Castilla y León, le va a haber en Extremadura, y luego va a haber una final. Pero el caso de que en Sevilla pues se debería de haber, bueno, el volumen del novillo tenía que haber sido un poquito más grande. Pero bueno, en Sevilla se vio torear, como vais a ver, es un extenso vídeo que refleja pues lo que ahora mismo la novillería con caballos está dando, porque hay muchos novilleros muy buenos, tanto de novilleros con caballos como de novilleros sin caballos. Y bueno, pues lo de Sevilla estuvo muy entretenido, y un nombre importante como es Carlos Tirado, que cortó una oreja en cada uno de su lote, y que, bueno, pues a lo mejor pudo salir por la puerta del Príncipe, pero bueno, la espada a lo mejor en su segundo, que le pidieron la segunda, pues no fue todo allá como vais a ver, pero bueno, es el triunfador del circuito de Andalucía, y los otros dos toreros pues también muy bien, como es Martín Morilla, que lo cogió un novillo muy feo, y sobre todo Cid de María, que ya es un novillero que está para dar el salto, sobre todo para dar el salto para cosas más superiores, a lo mejor yo diría que para tomar la alternativa y todo. Vamos a verlo. Pues en recta final de nuestro programa Ortúñez hablamos de Ampudia. Ampudia, fíjate que hablamos en este caso de Ampudia, que era Cantabria, y se nos había olvidado. Fíjate que las novilladas que se hacen allí, las corridas, en algunos casos corridas, los encierros, que son muy interesantes. Y bueno, pues hablar de Ampudia es hablar de una plaza que siempre ha sido muy tradicional, pero en este caso que ya prácticamente se van a dar las ganaderías. Es prácticamente en el mes de septiembre, se van a dar las ganaderías y demás. Y luego tenemos que decir que el próximo sábado, porque mucha gente me ha preguntado, el próximo sábado 31 de mayo, la corrida de toros de Ávila va de verdad con una importante, yo diría que, bueno, me han dicho, ¿de qué toros son? Torea Morante, torea Emilio de Justo, torea Sergio Rodríguez. Pues va a ser un concurso de ganaderías. Y fíjate que yo en algunos casos en el concurso de ganaderías no sé si se sorteará a cada torero diferente toro o cómo lo harán, pero hombre, hay toros del Pilar, hay toros, fíjate que hay uno de Valdellán, en el caso de que hemos estado hablando, ¿sabes? Y hay un toro de Valdellán que es para las tres figuras más importantes, yo diría que ahora mismo en Ávila, con Sergio Rodríguez y Morante, que vamos a decirlo, y todo el mundo me pregunta, bueno, va a haber entradas y demás. Y el otro día llamé a mi amigo Alberto, y bueno, pues me decía que le habían dicho en las taquillas que ya llevaban unos 5.000 localidades vendidas, 5.000 localidades vendidas. Creo que todavía hay, porque hay mucha gente que lo ha pedido. En Medina yo conozco a gente que lo ha pedido por internet y demás, que es una facilidad importante. Al igual que el día 1 en Aranjuez, que también va a haber una de Núñez de Cubillo con Morante Manzanares y Juan Ortega. Lo que podíamos decir así más referente, pues que fíjate que en Yecla el pasado domingo, pues tanto Ferrera como Jorge Martínez como Samuel Navalón, pues salieron los tres a hombros y estuvieron sensacional también. En Villamayor de Santiago, Gómez del Pilar, José Garrido y Joaquín Galdós, con una ganadería nueva, que yo conozco, que está en el límite entre Toledo y Ciudad Real, está en el límite, que se llama Artigo San Cristán. Ya lo llevábamos viendo bastantes años, yo eso lo he visto, me parece que lleva como 20 años ahí, y me parece que ha sido la segunda corrida de toros que ha dado, una ganadería con un encaste Murube importante, y bueno, pues salieron muy bien. También hubo un certamen. El certamen, yo diría que voy a dar la enhorabuena sobre todo a la Escuela Taurina de Palencia, a la Escuela Taurina de Segovia, porque los chavales con estas iniciativas, y sobre todo al Ayuntamiento de Ampudia, que pues ha organizado muy bien pues un certamen de clases prácticas, que lo ha ganado Íñigo Norte, con
un nombre también destacado como es Jorge Oliva, el becerrista o novillero sin caballos de la Escuela Taurina de Segovia. Ha habido también clases prácticas en Guijuelo, con algunos toreros destacados, o sea, con algún alumno torero destacado de la Escuela Taurina de Salamanca, y también en Requena. En Requena porque fue un amiguete mío, se fue a Requena a ver sobre todo los novillos que se llevaban de aquí, que eran de la finca Sotoverde, y bueno, pues y me ha estado comentando un poco, lo llamé por teléfono, y que bueno, que los chavales de la Escuela Taurina de Valencia todos estuvieron pues con una definitiva o importante resolución, porque hombre, ahora mismo las escuelas taurinas todas están haciendo una labor sensacional. Sensacional, la verdad. Pues vamos a finalizar y lo hacemos con Córdoba. Sí, con la alternativa de Manuel Román. Una alternativa de un joven torero que fíjate que, bueno, quién iba a decirlo, que el año pasado, prácticamente a mediados de temporada, pues se retiraba del toreo. Un torero muy joven, un torero novillero, que bueno, que ha ilusionado mucho a Córdoba. En este caso, pues fíjate, cortó una oreja en su primero, y con dos figurones del toreo como son Roca Rey y Juan Ortega. Estos dos últimos pues salieron por la Puerta Grande con toros de Domingo Hernández, o sea que la corrida de toros y sobre todo el lleno absoluto que hubo en Córdoba para ver a estos ya recién alternativados Román con pues, dos figuras del toreo como son Roca Rey y Juan Ortega, que tuvieron pasajes sensacionales. Es un extenso vídeo, bonito, porque no pudimos ver la corrida entera, pero se ven detalles importantísimos de joven alternativado que desde aquí deseamos que entre en alguna corrida de toros, porque luego el paro que hay importante de los que toman la alternativa, pues deja mucho que desear. A lo mejor, fijaros que Román a lo mejor pues ahora tendrá un paro importante, a lo mejor, y torea 3 o 4 corridas de toros en la temporada. No vamos a decir el nombre de, por ejemplo, de Marco Pérez, que también tendremos que hablar la semana que viene un poco largo y tendido, porque mañana lo vamos a ver a Madrid, esa encerrona que está suscitando tantos y tantos ríos de tinta, porque la verdad que todo el mundo está hablando, todo el mundo, en todas las conversaciones taurinas, pues se está hablando de esa encerrona de Madrid y de luego de la alternativa de Marco, porque la alternativa de Marco viene prácticamente con 20 o 25 corridas de toros prácticamente hechas. Hablamos del 14 de junio en Salamanca, que está suscitando muchos detractores, puesto que la empresa ha creído oportuno poner, fijaros, una grada por 52 euros. Y mucha gente aficionada a los toros en Salamanca, pues está haciendo prácticamente un boicot a esa empresa, porque ellos han creído que un mano a mano Morante de la Puebla con Marco Pérez no puede económicamente poner esos precios, ¿sabes? Y bueno, pues está habiendo pues mucha, yo diría que en el caso de Marco no, pero en el caso de Morante, pues oye, un mano a mano, 3 toros cada uno, el día 14 de junio, Salamanca, y con esos precios tan exorbitados, pues es mucho que decir, mucho que decir. Pues con estas imágenes de Córdoba nos despedimos. Ortúñez, te espero el próximo jueves, ya estamos en el mes de junio. Sí.